Hola a todos, me llamo Eduardo Moreno Pérez, soy profesor de fotografía de la Universidad Popular de Plasencia y formo parte del profesorado de la Academia de Fotógrafo Nocturno. Además, soy escritor y editor del libro de fotografía Historia de un instante, análisis de la imagen fotográfica. Una obra donde llevo a cabo un análisis exhaustivo y pormenorizado de 90 fotografías tomadas por mí. En el siguiente vídeo podrás encontrar un ejemplo del ejercicio que realizo sobre mis imágenes de una forma gráfica y sencilla, descubriendo todos aquellos aspectos que te ayudarán a que tus fotos tengan magia y brillen con luz propia. ¿Me acompañas? ¡Empezamos! De nuevo, el agua es el protagonista en mi fotografía, en muchas de mis fotografías está presente no solo de forma directa, sino de forma indirecta. Puede haber llovido, está lloviendo o puede empezar a llover. Vemos nuestra fotografía, pues los datos que se han tirado para vuestra información. Suelo utilizar, como en otras ocasiones, un f8, el objetivo un 18 milímetros y un tiempo de exposición de 30 segundos. La verdad es que en esta ocasión llegué un poquito tarde. Tenía que haber llegado un poco antes y prepararme, pero bueno. Vamos a ver cómo está estructurada la imagen. Cómo están distribuidos los elementos. Vemos por un lado que tenemos un eje horizontal en un tercio superior. Tenemos por otro lado un elemento principal en la base inferior izquierda, coincidente con el tercio respecto a la horizontal, tercio izquierdo, y por otro lado también tenemos ese eje vertical, es el reflejo del árbol que nos provoca ese otro tercio aproximado en la parte derecha. Pero en la parte inferior tenemos también ese otro eje que al final nos divide la imagen en 9 partes que más o menos coinciden con las secciones áureas de las que probablemente hayáis oído hablar en muchas ocasiones. Vemos por otro lado que tenemos ese elemento principal en primer término. La verdad es que en realidad ese elemento es más pequeño de lo que es en realidad. Es decir, aparece más grande de lo que es en realidad, dado que me tuve que acercar bastante, bajar mucho la cámara y así poderle dotar del protagonismo que yo quería. Luego, por otro lado, tenemos también ese otro elemento que nos llama mucho la atención del eje vertical, que hablaremos posteriormente. El elemento principal siempre lo analizamos, vamos a ver qué posición tiene, qué forma, cómo está estructurado. Por un lado, vemos que en la edición lo que he hecho ha sido iluminarle. De hecho, en otras ocasiones que es muy importante dotar de luz aquellos elementos que cobran importancia dentro de nuestra imagen. La montaña del fondo me da igual que tenga más o menos luz, pero ese primer término es muy importante, con lo cual le apliqué selectivamente un poquito de luz, y además que fue una luz coherente. ¿Por qué? Porque parece que está iluminado de la fuente de luz del fondo. Eso para el espectador debe ser crucial. No podemos iluminar cualquier elemento de cualquier forma debido a que puede que no sea coherente. ¿De acuerdo? Si tenemos esa fuente de luz y esa dirección, pues debemos hacerlo en la forma que incide la luz. Hay una cosa muy importante que es, para mí, ese elemento principal tiene una forma que a su vez dirige la mirada. Es decir, que dentro de su forma guarda líneas de fuga.
Eso es una cosa que suele funcionar de forma pues muy bien en todas las fotografías. Si no, comprobarlo cuando veáis alguna fotografía de líneas, de edificios, es decir, dirigen la mirada y a la vez es elemento principal, con lo cual cumple dos funciones, a mi juicio, muy importantes. Donde, por otro lado, tenemos el eje vertical. Ese eje vertical que rompe con la horizontal y establece también un punto de interés, dado que el eje vertical, a diferencia del vídeo anterior, en esta ocasión sí lo tenemos. En el vídeo anterior carecíamos de eje vertical prácticamente. Aquí, aunque sea en un pequeño tamaño, sí lo tenemos. El eje vertical proporciona siempre una tensión. En este caso, ¿cómo se produce esa tensión? Pues cortando al eje horizontal. Y además el eje vertical o cualquier elemento que se disponga de forma vertical siempre va a tener una cierta tensión en la imagen, dado que un rectángulo, por ejemplo, en su base, apoyado en su base inferior, siempre es más fácil tender a volcar, con lo cual de ahí la causa de por qué el eje vertical siempre provoca una cierta admiración, entre comillas, y siempre nos va a llamar mucho la atención. Por otro lado, podemos hablar de la interacción, igual que vimos en el vídeo anterior. Vamos a ver cómo se comportan los elementos, cómo interaccionan entre sí, cuáles son las líneas. Fijaros, volvemos otra vez a ese elemento principal. Tenemos un sujeto en forma de elemento de eje vertical y trazamos una línea. En este caso se trata de una línea imaginaria. ¿Por qué? Porque no hay ninguna línea física que enlace estos dos elementos, pero sí lo podemos hacer de forma visual. No solo por aquí, sino si os fijáis, lo que es el borde, la orilla del pantano, nos forma una línea que de forma inequívoca nos lleva también a ese otro elemento. Pero fijaros, si seguimos estamos ante una composición, por un lado, centrípeta, es decir, nuestra visión se encierra en un lugar, por un lado, que no nos deja salir. Vamos a ver que luego hay otra parte de la imagen que sí tiene esa fuga. Pero este tipo de composiciones, donde los elementos se encierran y hace que circulen entre sí, suele funcionar muy bien. Hace que atrape la visión del espectador y sea, digamos, entretenida, en definitiva. Tenemos ese tercio superior del que hablamos a continuación y el tiempo de exposición fue lo suficientemente largo para provocar esas líneas que vemos, ese movimiento de las nubes. En esta ocasión no apliqué el desenfoque radial, que en otras he visto que era necesario. En este caso había el movimiento de las nubes, que era bastante elevado, el tiempo de exposición lo suficientemente largo para provocar ese movimiento. Esto es lo que nos produce, son una serie de líneas de fuga. Por un lado, como hemos visto anteriormente, tenemos una composición centrípeta y por otro el tercio superior nos ayuda a salir de esa composición, nos da un punto de fuga adicional. En cuanto a los matices de color, pues en general es una imagen fría, dado que el color azul predomina en la mayoría de las imágenes y por otro lado tenemos ese tono rosáceo que nos da ese punto cálido y viene a romper un poco esa tonalidad generalizada por el color azul. Le da ese punto de equilibrio. Así que pasamos a lo que denominamos el aire. Otra vez ese elemento principal que tenemos, que de alguna forma tenemos que analizar y que es fundamental ver qué
qué distancia estamos dejando a los bordes. Fijaros, por un lado a la parte izquierda hemos dejado una distancia y abajo hemos dejado otra. Esto es muy interesante porque hace que el aire circule por nuestro elemento principal y no lo encerramos demasiado, que puede provocar una cierta incomodidad. Siempre es preferible darle un poquito de aire. En caso de que tengamos que reencuadrar, tendremos margen y al espectador también lo va a agradecer. Claro, en la parte derecha también hemos dejado un espacio lo suficientemente grande como para no estrangular la fotografía. Si hubiéramos dejado mucho espacio aquí en la derecha, ¿qué podría haber ocurrido? Que nuestra vista se hubiera desviado y hubiera salido por la parte de la derecha, y eso no nos interesa. Nos interesaba que de alguna forma el espectador le metiéramos dentro de la imagen, no le sacamos por la tangente, sino que apoyándonos en la orilla, como hemos visto antes, hace que la vista entre y se quede dentro de la imagen hacia ese eje vertical del que hacíamos referencia y que era un punto de atracción importante. Con lo cual esto sí lo debemos hacer. Hay que buscar el equilibrio entre el espacio que dejamos de nuestros elementos a los bordes, de no ser demasiado grande porque si no la vista se nos escapa, y no ser demasiado pequeño porque estrangularíamos la imagen, y eso no nos conviene. Así que hasta aquí hemos llegado con este segundo vídeo. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.